Se acerca el partido de Champions League entre el Fútbol Club Barcelona y el Bayern de Múnich, y si pensamos en los enfrentamientos entre estos dos clubes, lo que prevalece en la memoria de la mayoría son las últimas goleadas del cuadro alemán sobre el cuadro blaugrana. Así que inspirado en esto me puse a investigar algunos datos y me encontré con la sorpresa de que el Barcelona ha sido goleado por lo menos una vez en cada una de las temporadas de la Liga de Campeones desde la edición 2016-2017 hasta la reciente 2023-2024. Un dato sorprendente, ya que años atrás el Barça era el mejor equipo del mundo, con uno de los estilos de juego más dominantes de la historia, y también contaba con plantillas de primer nivel, y podemos hablar de sus grandes leyendas como Ronaldinho, Iniesta, Xavi, Neymar, Suárez o el mejor jugador de la historia del club, Lionel Messi. Pero desde hace 8 años el club blaugrana se ve sumido en lo que aparentemente es una maldición. Así que les pregunto antes de empezar con el video, ¿ustedes creen que existen las malas rachas, las maldiciones en el fútbol, o está todo condicionado a nuestras creencias? Eso se los dejo a ustedes, así que sean bienvenidos, bienvenidas a la paranoia del fútbol. El génesis de esta mala racha para el Fútbol Club Barcelona comienza en la temporada 2016-2017. En aquella edición tuvo dos caídas por goleada. La primera fue por los octavos de final en el partido de ida. Los blaugranas visitaban el Parque de los Príncipes de París para enfrentar al PSG. A los 18 minutos del encuentro, Ángel Di María marcaría con un golazo de tiro libre el 1-0. A los 40 minutos aumentaría la diferencia Draxler. A los 60 minutos, Fideo Di María desde larga distancia acomodaría de manera poética el esférico en las redes de la portería de Ter Stegen y dejaba las cosas 3-0, para que finalmente a los 72 minutos el uruguayo Edinson Cavani acomode el balón al primer palo del alemán y marque el definitivo 4-0 para los parisinos. Partido que quedará para la anécdota, ya que en la vuelta el Barcelona remontaría la llave ganando 6-1. Tremenda pecheada de los franceses en aquella edición. Equipo chico. En la misma temporada, más específicamente en la siguiente ronda, en los cuartos de final, el Barcelona debía enfrentar a la Juventus de Turín. Así, en el partido de ida, los catalanes debían visitar territorio italiano, visitar el hogar de la Vecchia Signora. A los 7 minutos del encuentro, Paulo Dybala marcaría el primer tanto con una media vuelta tras una gran habilitación del colombiano Cuadrado. A los 22 nuevamente la joya marcaría, esta vez con un remate de fuera del área que casi al ras del césped entró al primer palo del portero, una joya de gol. Y finalmente a los 55 minutos marcaría de cabeza Giorgio Chiellini para sellar el definitivo 3-0. El Barcelona no podría marcar en el partido de vuelta y terminarían 0-0 en la localía del Barça, y así la Vecchia Signora Juventus se metía en semifinales de aquella edición. En la temporada 2017-2018, el Barcelona enfrentaría a la Roma por los cuartos de final de aquella edición. El partido de ida, el Barça sería local y ganaría por goleada 4-1. En el partido de vuelta las cosas cambiarían. A los 6 minutos, Edin Dzeko acomodaría con sutileza la pelota tras una gran habilitación y marcaría el 1-0 para los italianos. A los 57 del encuentro, Gerard Piqué comete un claro penal sobre Dzeko, que el capitán Daniele De Rossi convertiría en el 2-0, que le daba la oportunidad a la Roma de estar a un gol de una legendaria remontada. Así, a los 82 minutos, tras un tiro de esquina, Costas Manolas de cabeza la manda a guardar y decreta el definitivo 3-0 que clasificó a la Roma a las semifinales de aquella edición por el gol de visitante, ya que la llave quedaría empatada 4-4.
En la temporada 2018-2019, el cuadro catalán llegaría hasta las semifinales, donde le tocaba medirse frente a los ingleses del Liverpool. En la ida disputada en el Camp Nou, el Barcelona ganaría 3-0, goleando al equipo de los Beatles. Ya en el partido de vuelta las cosas, otra vuelta, serían distintas. A los 6 minutos, un balón que remató Henderson y despejó parcialmente Ter Stegen le termina quedando a Origi totalmente solo para decretar el 1-0. A los 53, un pase de Alexander-Arnold que le queda a Wijnaldum, que llegaba desde atrás y remata con furia, literalmente atraviesa al portero alemán para dejar el marcador 2-0 en favor del Liverpool, de los ingleses. A los 55 minutos nuevamente Giorgio Wijnaldum marcaría esta vez de cabeza el 3-0 y empate parcial en el global. Así todo se disponía para ser un momento especial en la historia de la Champions, ya que a los 78 minutos del encuentro, tras un tiro de esquina para el Liverpool, Alexander-Arnold distrae por completo a toda la defensa blaugrana y Origi marca tranquilamente el 4-0 definitivo en el marcador y que sentencia esta historia, dándole la clasificación a la final de la Champions al cuadro del Liverpool. La temporada del año 2019-2020 al Barcelona le tocaría jugar los cuartos de final frente al Bayern de Múnich, encuentro que estaría pospuesto desde marzo del 2020 por culpa de ese virus que nos tuvo a todos en casa. Así la UEFA dispondría que el resto del campeonato se jugaría en una sede neutral y a puerta cerrada. A los 3 minutos de este encuentro marcaría Thomas Müller tras hacer una pared con Lewandowski el 1-0. A los 6 minutos empataba el Barcelona con un autogolazo de Alaba. A los 21 minutos Perisic fusilaba el arco catalán y dejaba las cosas 2-1. A los 27 marcaría Gnabry el 3-1 en favor del Bayern tras un gran pase de primera por parte de Goretzka. A los 30 del encuentro Kimmich manda un centro que Müller aprovecharía para marcar el 4-1. Luis Suárez marcaría el 4-2 tras engañar por completo a Boateng y posteriormente a Neuer a los 56 del encuentro. El 5-2 llegaría en los pies de Kimmich tras una gran jugada de Alphonso Davies a los 62 minutos. El 6-2 lo marcaría de cabeza Robert Lewandowski tras un buen centro de Coutinho ya a los 81 minutos del encuentro. A los 84 Coutinho marcaría su tanto y el marcador quedaba parcialmente 7-2 en favor de los alemanes. Y faltaban 6 minutos más, así a los 88 del encuentro el brasileño Coutinho nuevamente marcaría y deja el marcador con el histórico 8-2 o 2-8 en favor del Bayern Múnich sobre el Fútbol Club Barcelona. Para muchos este fue el final definitivo de la era blaugrana como el equipo más dominante del mundo. Para la siguiente edición el Barcelona enfrentaría en la fase de grupos a la Juventus entre otros rivales y tendríamos obviamente un Messi versus CR7. En la segunda fecha se daría el primer encuentro entre estos dos cuando Barcelona visitaba Turín, visitaba a la Juventus y ganaría el club catalán 0-2 entre otras cosas con un gol de Messi. Mientras que la revancha se jugaría en el Camp Nou por la última fecha de la fase de grupos el 8 de diciembre del 2020. La Juve de CR7 tenía sed de revancha ya que los blaugranas eran su rival directo por la cima del grupo. Además el Barcelona llegaba invicto hasta esta última fecha, mientras que el cuadro italiano llegaba con 4 victorias y una derrota, así es, de local y frente al Barça. A los 12 minutos Mr. Champions Cristiano Ronaldo marcaba el 0-1 para Juventus por la vía de los 12 pasos. Vale la pena
pena aclarar que el penal cobrado fue un tanto polémico. A los 20 minutos del encuentro, McKennie conecta con Cuadrado, que lee perfectamente el movimiento del estadounidense y le sirve un pase centro que Weston define con una tijera voladora espectacular y decreta las cosas 0-2 en favor de la vecchia signora. A los 51 del encuentro, el bicho marcaría nuevamente de penal, esta vez tras una mano detectada por el VAR por parte del Lenglet, y así el marcador final quedaría con el conjunto italiano venciendo en Barcelona por 0-3 y también quedándose con el liderato del grupo. Ya en los octavos de final de esta edición, el conjunto catalán debía enfrentar a nada más ni nada menos que el Paris Saint-Germain, equipo al que había eliminado de manera heroica unos años atrás. La ida se jugaría el 16 de febrero del 2021 en la casa del Barcelona en el Camp Nou. A los 26 minutos el Barça conseguía ponerse en ventaja por la vía de los 12 pasos. El capitán Lionel Messi marcaba para los blaugranas. Cabe recalcar que el penal cobrado sobre Frenkie de Jong fue bastante dudoso. A los 31 minutos Kylian Mbappé marcaría de gran manera el empate. A los 64 del encuentro, Paredes habilita a Florenzi, que manda un centro y Ter Stegen desvía el esférico para que le quede a Kiki Mbappé y la Tortuga Ninja fusila para dejar el trámite 1-2 parcialmente. Moise Kean marcaría el 1-3 en favor de los parisinos de cabeza a los 69 del encuentro. Y finalmente la Tortuga Ninja, totalmente desquiciada, marcaría su triplete y el definitivo 1-4 tras una gran jugada de Draxler a los 84 minutos del encuentro. Paris Saint-Germain empataría de local con Barcelona 1-1 en el partido de vuelta y así se sacaban la espina de temporadas pasadas y eliminaban a los blaugranas. En la edición 2021-2022, el cuadro catalán debía enfrentar en la primera jornada de la fase de grupos al Bayern de Múnich. Así es, el primer partido sería en el Camp Nou, encuentro que sería dominado por el conjunto bávaro, ya que la apertura del marcador llegaría a los 34 minutos tras un remate de fuera del área de Thomas Müller, que rebotaba en García y dejaba a Ter Stegen vencido. A los 55, Robert Lewandowski definía tras un remate de Musiala, que pegaba en el palo y dejaba el marcador parcial 0-2 en favor del Bayern. Y sería el mismo Robert Lewandowski que engañaría a los defensas del Barça y decretaría el 0-3 a los 84 del contejo. Todo esto tras un remate al palo de Gnabry. Vale la pena recalcar que fue al mismo palo del remate de Musiala en el 0-2. Y bueno, este sería el resultado final: Barcelona 0, Bayern Múnich 3 en el primer partido de la fase de grupos de esta edición. Para la segunda jornada, el cuadro blaugrana debía visitar al Benfica en el Estadio da Luz. El marcador se abriría al inicio del partido, más específicamente a los 2 minutos, tras una gran jugada individual del uruguayo Darwin Núñez, que define tras hacer una bicicleta y ponía en ventaja así a los portugueses. A los 68 del encuentro define Rafa Silva para poner 2-0 encima al Benfica tras una gran jugada de Joao Mario, que terminó despejando parcialmente Ter Stegen y posteriormente definiendo Silva. A los 78 del encuentro, el uruguayo Darwin Núñez marcaría su doblete de penal para dejar el marcador con el definitivo 3-0 en favor de las Águilas del Benfica. Seguimos en la temporada 2021-2022 y para la última jornada de esta fase de grupos, el Barcelona debía visitar la casa del Bayern Múnich. El encuentro vería la primera alegría a los 33 minutos
Tras un gran centro de Robert Lewandowski, Thomas Müller cabecea el balón que entra rápidamente y es despejado, pero la tecnología confirmaba por medio del reloj del árbitro que ese balón había entrado por completo, provocando una alteración en el marcador en favor del Bayern Múnich, 1-0. A los 42 minutos del partido, Sané saca un misil de larga distancia que termina fusilando al portero alemán y estira la diferencia a 0-2 en favor de los bávaros. A los 61 del contejo, Alphonso Davies juega muy bien hasta la línea de fondo y saca un pase que deja prácticamente solo a Musiala, que define de manera correcta y deja el marcador definitivo de 3-0 o 0-3 en favor del conjunto alemán, en favor del Bayern Múnich. Y en la temporada 2021-2022 el Barça recibiría en total 3 goleadas en fase de grupos y las 3 fueron por 3-0. 3 de 3 hicieron. Evidentemente quedarían fuera de la Champions League, pero jugarían la repesca de la Europa League porque quedarían en tercer lugar del grupo. Llegamos a la temporada 2022-2023 y el club blaugrana se encontraba en la fase de grupos nuevamente con el Bayern de Múnich. En la jornada 2 se habían enfrentado con la localía de los alemanes y el partido terminó 2-0 en favor del club bávaro. Para la jornada 5 el Barcelona recibía en el Camp Nou al Bayern Múnich. A los 9 minutos del encuentro el club bávaro se ponía en ventaja tras una gran asistencia de Gnabry que Sadio Mané convierte en un golazo. A los 30 del partido Gnabry habilita a Maxime Choupo-Moting que define entre las piernas de Ter Stegen para dejar al Bayern 0-2 encima en el marcador. El tercero llegaría a los 94 del encuentro tras un córner que le queda a Gnabry nuevamente y este manda un balón bombeado a la zona caliente del área del Barcelona que Pavard empuja tranquilamente y decreta el 0-3 definitivo en favor del que ya podemos decir a esta altura con total tranquilidad que es el padre del Barcelona. Hablamos del Bayern de Múnich. Finalmente llegamos a la temporada 2023-2024. En abril de este año, por los cuartos de final, se enfrentaban el Barcelona y el Paris Saint-Germain. La ida disputada en el Parque de los Príncipes fue victoria para el Barcelona en condición de visitante por 2-3. La revancha se jugaría una semana después en territorio catalán, más específicamente en el Estadio Olímpico de Montjuic, antigua casa del Español. Así a los 11 minutos parecía que el Barça sellaba la clasificación a semifinales, ya que Rafinha marcaba tras una gran jugada y pase de la joya blaugrana Lamine Yamal. A los 30 el Barça se quedaba con 10 jugadores tras la expulsión de Araujo, algo que sería rápidamente aprovechado por el cuadro parisino, que encontraba en una gran definición de Dembélé el 1-1 a los 38 minutos del encuentro. A los 54 del partido Vitinha remata de larga distancia y da la vuelta el marcador para dejar las cosas 1-2 en favor de los franceses. A los 58 minutos del encuentro, Cancelo le comete un claro penal a Dembélé que Kylian Mbappé, la tortuga ninja, cambiaría por gol y dejaría el marcador 1-3 en favor del Paris Saint-Germain. A los 88 minutos el PSG sale de contra con Hakimi a la cabeza y esto terminaría en una serie de atajadas increíbles del portero alemán que no podía con el último remate de la estrella de Francia y actual jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, que sellaba el marcador con una contundente goleada de 1-4 en favor del Paris Saint-Germain en territorio catalán. Esto permitiría a los franceses pasar a semifinales con el global de 6-4. En fin, en unas cuantas semanas el Barcelona tendrá la oportunidad de desafiar al destino nuevamente cuando enfrente al Bayern de Múnich en el Camp Nou el 23 de octubre de este año. Evidentemente la localidad del Barça no es ningún factor para evitar que el Bayern pueda golear. Un gran desafío para el cuadro catalán
Milan, que está en la necesidad de demostrar que todavía conservan la mística que los llevó en algún momento a ser el mejor club del mundo. Si te ha gustado este video, te pido que lo compartas, te suscribas, le des el pulgar arriba y nada, que tengan un lindo resto de jornada. Chao.